Muy buenos días con todos, que Dios les bendiga grandemente. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. Es una bendición realmente poder llegar y que ustedes nos permitan entrar a sus casas, sus hogares, sus familias. Hoy nosotros estamos hablando un tema que es columna vertebral de la fe cristiana, como es el tema de Jesús ha resucitado. Nuestro Señor Jesucristo resucitó y venció a la muerte con poder. Así que ese es el tema que nos ocupa justamente en esta hora y queremos compartirlo realmente, no sin antes obviamente poner este tiempo en las manos de nuestro Dios Todopoderoso, sabiendo de que sin Él absolutamente nada podemos hacer. Oremos. Nuestro Dios todo suficiente, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia y oramos, Señor, para que tus favores y tus misericordias sean cubriendo completamente nuestras vidas, nuestra salud, nuestra economía, nuestras finanzas, nuestras necesidades. Ponemos la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros seres queridos y amados. Ponemos delante de ti la vida de nuestros padres, Señor, de todos los familiares, Señor, que tanto amamos, de nuestro prójimo. Oramos, Señor, por aquellos que necesitan de ti, Señor, entregar sus vidas, sus mentes y sus corazones a Cristo Jesús. Declaramos lo mejor de Dios, de su palabra y del cielo, Señor, de tal manera que nosotros podamos seguir fielmente tus pisadas. Gracias, Señor, porque tu resurrección es columna vertebral, pilar fundamental, Señor, de la fe y de la vida cristiana. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, continúe con nosotros, siga con nosotros, que viene mucho más de Dios, del Señor y de su palabra, no sin antes escuchar música especial. De espinas su corona fue, mas hoy de gloria es. Salvador lavó mis pies, me rindo ante Él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En
en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder, venció con su poder. Ya estamos entonces para continuar en este momento, y qué mejor hacerlo que compartir la bendita palabra de Dios, la bendita palabra del Señor. Hoy nosotros traemos un tema que tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y sí, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la columna vertebral del cristianismo. Y si negamos que Jesús no resucitó con su cuerpo de carne y hueso, entonces nosotros no resucitaremos en el día de la redención. De nada valdría nuestra predicación, nuestra esperanza, nuestro gozo en Dios. Por lo tanto, si alguien os anuncia un evangelio diferente, el cual no está justamente apegado a las Sagradas Escrituras, la Biblia dice que no le sigan. Es más, considerada tal anatema. Tampoco debemos pensar que Jesucristo fue creado nuevamente al morir y resucitar, o que resucitó en espíritu, porque estaríamos en contra de la Escritura. Si realmente pensamos que cuando morimos el alma deja de existir, entonces no tendría ningún significado lo que el apóstol Pedro dijo en una de sus cartas: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pero también la Escritura nos dice en Mateo capítulo 22, el versos 31 y 32, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Es claro que la Escritura dice que nuestra alma no muere. Así, si estás en Cristo y guardas su palabra, tu alma vivirá eternamente con Dios, y los desobedientes al Evangelio de Cristo sufrirán el castigo eterno en el lago que arde con fuego y azufre, como muy claramente lo ha señalado el Señor Jesús. Por eso es importante saber que Jesucristo resucitó al tercer día con carne y hueso, es decir, corporalmente. Y en Lucas capítulo 24, los versos 39 y 40 dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Es más, tenía hambre y pidió que los discípulos le dieran algo de comer. Y bueno, mucho más también, ¿no? Hay discípulos, apóstoles, como por ejemplo Tomás,
donde él dijo, si yo no metiere mi dedo y viere sus llagas y sus partes afectadas en su cuerpo, yo no voy a creer, ¿no? Yo tengo que meter mis dedos en los clavos donde fue para creer que Jesús ha resucitado. Entonces se le aparece el Señor Jesús a Tomás, ¿no? Que lo último que yo haría en la vida es ponerle un hijo a Tomás, pero bueno. Dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Jesús dijo en Juan 2, versos 18 al 21 sobre su resurrección, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid el templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú que en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. También la Biblia dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién es esto? Es engañador y anticristo, ¿no? Esto está en 2 Juan, el verso 7. Entonces hay suficientes evidencias en la Biblia para creer que Jesucristo resucitó al tercer día en forma corporal. Y de esta misma forma ascendió al cielo y volverá por segunda vez. Esto es lo que dice en Hechos capítulo 1, el verso 11, donde dice, si nosotros pensamos como cristianos que Cristo es solamente para esta vida terrenal, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En la versión lenguaje sencillo dice, si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Entonces podríamos meditar en la palabra de Dios de la siguiente manera, ¿no? Leyendo la Biblia y no en enseñanzas que no tienen la guía realmente de Dios y del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos dice claramente en 1 Corintios, el capítulo 15, los versos del 12 al 19, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, dice San Pablo. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, lo cual no es así, ¿no es cierto? Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mis queridos amigos, terminemos con una pequeña reflexión en base a esta porción de 1 Corintios capítulo 15, los versos del 12 al 19, donde dice que si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos, porque era lo que Pablo tenía que de alguna manera orientar frente a las sectas y a las corrientes teológicas que ya habían en aquel entonces. Y Pablo decía, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, que te mueres y ahí quedas en la tumba y nada más? No, dice, si Cristo murió y resucitó, los cristianos también, cuando Dios nos llama a su presencia, morimos, pero un día el Señor va a venir por segunda vez y va a llevar, va a levantar a su iglesia, va a levantar a su pueblo y nos va a dar vida eterna, porque hay vida eterna en Cristo Jesús. Entonces esto es claro, ¿no? Porque si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. O sea, si no hubiera, entonces Jesucristo no resucitó y Cristo resucitó. Por eso hemos leído en este momento algunas porciones de las Sagradas Escrituras, cuando inclusive vemos que las mujeres que amaban y que seguían y que servían a Cristo, pues iban a visitar la tumba el primer día de la semana y se encuentran unas con un ángel que le dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive, al que ya ha resucitado? Yo creo que Dios nos da tremenda enseñanza, tremendo ejemplo. A la gente muchas veces se le olvida la palabra de Dios prontamente, y en aquel entonces lamentablemente no fue la excepción. Ya Cristo una y otra vez les había dicho de que era necesario que el Cristo padeciese y que tenía que morir, pero al tercer día Él iba a resucitar. Y la gente se le olvida, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente cuando uno habla, predica, no todo el mundo tiene una buena atención. A veces la gente piensa lo que sea, ¿no? Piensa lo que sea.
está con su mente en otro lado, pensando en tantas ocupaciones y no tiene esa capacidad de concentración realmente para atender claramente la palabra de Dios. Dicho sea de paso, la gente muchas veces le sigue la corriente al enemigo porque está con la mente en las nubes prácticamente, ¿no? Y a veces ni eso, en cualquier otro lado, ¿no? Entonces, Cristo ya les había anunciado. Y aún para los apóstoles se les hizo complicado porque cuando fue pues Pedro y Juan a la tumba y que ellos se dieron cuenta que el Señor había resucitado, ¿no? Miren este apóstol llamado Tomás, no, yo no creo, yo tengo que ver para creer, ¿no? ¿Qué necesidad tenían los demás apóstoles de mentirle a él, ¿no? Él se creía dueño de la verdad y si él no veía, pues era como que el hecho no había acontecido, ¿no? Así hay gente que muchas veces están engreída, ¿no? De que si ellos no dan fe, pues las cosas, aun cuando hayan gente de buena, honorable, buenos testigos, no vale, no ocurre nada porque ellos no han visto, sus ojos no han visto nada, ¿no? La gente a veces es muy engreída, muy consentida, ¿no? No sé por qué realmente, pero aún en estos círculos muy cercanos del Señor Jesús, lamentablemente también se daba, ¿no? Como en Tomás. Otras mujeres, en cambio, como María Magdalena, de la cual el Señor había echado varios demonios, fueron a buscar el cuerpo del Señor, sin duda para tratarlo mejor y todo lo demás, pero ellas recordaron, se les prendió el foco, tuvieron lucidez mental, espiritual y recordaron lo que el Señor les había dicho en vida, ¿no? Que él iba a morir, a dar su vida en rescate por toda la humanidad, pero que él iba a resucitar. Y fue lo que pasó, ellas corrieron, dieron el mensaje, el Señor, el cuerpo del Señor no está ahí, y Él nos dijo que Él iba a resucitar y nosotros creemos, ¿no? Qué lindo, ¿no? Porque a veces las personas que más han ofendido a Dios en su vida, cuando de verdad se arrepienten, entonces estas personas realmente le creen a Dios de verdad y de todo corazón. Queridos amigos y hermanos, decimos que la resurrección es un pilar fundamental en la vida de la iglesia y de todo cristiano, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, como dice el apóstol Pablo, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente para recibir al Señor en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Así lo dice claramente la palabra. Así que, por favor, tomemos conciencia, démonos cuenta de que necesitamos vivir y así como el Señor resucitó, bueno, que nuestra vida resucite a una mejor calidad de vida cristiana, cristocéntrica, espiritual, de tal manera que sigamos fielmente las pisadas de nuestro Señor, de nuestro Maestro de los Maestros, nuestro Señor Jesucristo. Que nunca decaigamos, que no desfallezcamos frente a tanta situación, frente a tanta ignominia, tanto dolor de cabeza que se presenta hoy en día. Que Dios nos ayude, que Dios nos motive, que Dios nos ilumine, que Dios esté con nosotros, que Dios nos acompañe, que el Señor bendiga inmensamente nuestras vidas, que el Señor traiga la mejor palabra, la mejor promesa sobre vuestras vidas. Y oremos a Dios para que nosotros confesemos con nuestros labios que Cristo Jesús resucitó un día, ¿no? Y Él desde el cielo nos mira, nos cuida. Él vino, estuvo muchos días más aquí en la tierra, luego que resucitó. En el camino de Emaús a la gente le ardía el corazón, lo veían, algunos no tuvieron todo el discernimiento y la sabiduría para darse cuenta qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba ocurriendo. Pero en fin, Dios tiene el control de todo realmente, Dios tiene el control de todo. Y oremos en este momento para que Dios nos dé las directrices y la sabiduría necesaria para ser los hombres y las mujeres en Dios que Él nos ha llamado a ser. Oremos por favor. Padre nuestro, Padre bendito, un corazón contrito, humillado, sencillo, un corazón con fe y confianza que se acerca a Dios y que le cree a Él y que ama a Dios y que le crea la palabra, es una bendición. Es un corazón que Dios ama y bendice. Señor, declaramos las más grandes y sobreabundantes bendiciones de Dios en favor de todos aquellos que sin haber visto al Señor resucitado, sin embargo, hemos creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice el Señor en su palabra. Y nosotros somos bienaventurados porque hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que murió y que resucitó y que venció a la muerte con poder.
Señor, permite de que los enfermos te miren con fe, con seguridad, con confianza, sabiendo, Señor, que harás mucho más de lo que pedimos o entendemos. Oramos, Señor, para que la gloria de Dios y el favor de Cristo Jesús nos guarde, nos bendiga, nos acompañe y derrame, Señor, las más grandes, ricas y sobreabundantes bendiciones. Quédate con nosotros. Tu sangre nos cubra a cada momento, a cada instante, y te lleves toda enfermedad de nuestras vidas, de nuestros seres queridos y amados, y de todas las personas por las cuales oramos. Declaramos una palabra de fe y de confianza, una palabra con seguridad de saber que usted, Señor bendito, va a hacer la obra. Permite, Señor, que las personas que están mirando y viendo este mensaje, este programa, Señor, puedan poner toda su fe y su confianza en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga grande, rica y poderosamente. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Le deseamos lo mejor de Dios. Declaramos el favor y la misericordia del Señor para que usted pueda continuar realmente en el favor de Cristo Jesús. Si este mensaje ha sido de bendición y de reflexión para su vida, por favor no duden en escribirnos. No duden en enviar su petición de oración. Les dejamos por aquí nuestras redes sociales para que por favor usted nos ayude a compartir este mensaje, esta predicación de la palabra de Dios, que sin lugar a equivocarnos, sin lugar a dudas, mucha gente necesita del amor de Dios. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Con nosotros será hasta un próximo encuentro que tengamos nuevamente, hasta una próxima ocasión, hacia una próxima entrega. Que Dios les bendiga grandemente.